aquí con ustedes. Vamos a concluir esta tercera parte del primer tema. Nos hemos extendido un poco. Vamos a tratar de ser un poco más concisos. Habíamos quedado en el artículo 47 sobre la inviolabilidad del hogar. Fíjese, es importante que yo destaque lo siguiente. Van a haber hechos de los cuales le van a llegar a ustedes que son propios del orden público. Entonces, fíjense, dentro de nuestras competencias, si nosotros vamos al artículo 10, ustedes abren su ley allí en el artículo 10, dice, cuando el juez o jueza de paz comunal considere que los hechos que sean sometidos a su conocimiento vulneren el orden público, remitirá las actuaciones a la autoridad u órgano competente. Fíjense, ¿qué es el orden público? Bueno, el orden público es aquel que atenta contra las instituciones fundamentales del Estado. ¿Y a dónde vamos a remitirnos siempre? Bueno, al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene en el ejercicio de la acción penal, el monopolio. El Ministerio Público, si ustedes leen sus constituciones, que les repito, es tan hermoso leer la constitución, es tan sabroso leer la constitución, uno encuentra todo. Si uno va, por ejemplo, al 284, el Ministerio Público estará bajo la dirección y responsabilidad del fiscal o la fiscal general de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios o funcionarias. Son atribuciones del Ministerio Público. Aquí está garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, y ahí hay un cúmulo de actuaciones. Recuerden que el Ministerio Público también tiene su ley especial, que es una ley extraordinaria que rige sus funciones. Entonces es importante que ustedes estén presentes con esto. Que hay otras instituciones también, por ejemplo, está en el artículo 280, la Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Fíjense, nosotros podemos, por ejemplo, promocionar una jornada de derechos humanos, derechos vecinales, ¿ves? Con el defensor del pueblo regional, que tengamos con la Defensoría del Pueblo municipal o con la Defensoría del Pueblo estatal. Ahí están las atribuciones del defensor del pueblo, y también tenemos la defensa pública, que es un órgano importantísimo, eh, que está en el 286, 268 de nuestra Constitución, que tiene que la defensa pública es una institución que ha crecido muchísimo, porque antes solamente había defensa pública gratuita para los procesados o las procesadas, pero hoy en día hay defensa pública de los inquilinos, hay defensa pública de nuestros campesinos, hay defensa pública, bueno, siempre la ha habido por el Ministerio del Trabajo, en las inspectorías del trabajo, de los defensores de los trabajadores, y en distintas otras competencias que se han venido ampliadas. Entonces son instituciones importantes con las cuales ustedes van a colaborar, con las cuales ustedes van a trabajar, y que todas tienen rango constitucional, tienen que revisarlos acá. Bueno, volviendo a los derechos humanos, fíjense que el hogar doméstico y todo recinto privado de personas son inviolables. Nosotros no podemos llegar motu propio a entrar a la casa de cualquier vecino, de cualquier vecina. ¿Okay? Tenemos que haberlo establecido siempre judicialmente, siempre previamente, porque está la dignidad humana y el derecho humano. Se garantiza el secreto de inviolabilidad de las comunicaciones. Yo no puedo motu propio revisarle el teléfono a algún vecino. Para eso necesito una autorización que se conduce y se ejecuta a través del Ministerio Público con el juez de control. eh, Debemos garantizar en las normas procesales que tenemos en nuestra ley, que empiezan ya con la competencia de los jueces y juezas en el artículo 29, nosotros tenemos que garantizar, conforme al 49 constitucional, el debido proceso. Lo que decíamos de la Carta Varorum, o el Días of Court, el día en la corte, como decían los ingleses. Esta es una norma maravillosa, porque fíjense, ustedes tienen que garantizar la defensa en juicio, es decir, llamar a las personas para ser oídas, ¿verdad? Ejecutar los actos en los tiempos que dice la ley, en los días que dice la ley, garantizar el acceso de los medios de prueba, que esto lo van a ver ustedes en forma más especial. Los medios de prueba son los testigos, son los documentos, son las grabaciones que puedan traerse al proceso y que les van a ustedes a servir de soporte para dictar una sentencia. El derecho a ser oído en el artículo 3, el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales. Por eso es que nosotros tenemos que conocer de los casos que están dentro de nuestra competencia, que está en el artículo 8, porque si no, no somos los jueces naturales y estaríamos violando el debido proceso. No podemos obligar a nadie a que se confiese, artículo 5. Esto es importante. La confesión es válida simplemente cuando sea manifestada motu propio, es decir, a ver, que sea libre,
que sea, a veces se me sale esos conceptos de esa formación terrible, les ofrezco disculpas, decimos tu propio conceptos de esto, que yo debería erradicarlos, pero que están aquí como que cimentados, yo trato de borrarlos, pero bueno, son muchos años de deconstrucción, ¿no? De manera que significa que yo no puedo obligar a nadie a que se confiese a través de la fuerza, a través de la tortura, a través de someterlo a un escarnio. No, no, no. La confesión es válida cuando se produce por libre voluntad de la parte, ¿no? Nadie puede ser sancionado por infracciones que no estén en la ley, esto es importante. Eh, Hay un aspecto que se llama cosa juzgada, que es que yo no puedo juzgar dos veces a la misma persona por unos hechos. Si ya yo lo sentencié por algún momento en que ocurrió una infracción vecinal, pues no puedo volverlo a someter a juicio por esa misma infracción vecinal porque ya hay una sentencia que va a tener efecto de cosa juzgada. Es decir, no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho, ¿no? Esto es importante que ustedes lo sepan y recuerden que todas las actuaciones de nosotros como jueces de paz pueden influir en el Estado, porque si nosotros causamos un daño, nosotros tenemos responsabilidad como jueces y juezas. Y podemos también hacer que el Estado sea responsable, porque el Estado es el que en definitiva responde por nuestras actuaciones como jueces. Por eso tenemos que ser muy diligentes, muy ponderados, muy ecuánimes, porque hasta el Estado tiene responsabilidad cuando nosotros actuamos. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres siempre, como les he dicho, con mucha ponderación en nuestro comportamiento. El artículo 50 nos habla sobre el libre tránsito. Todo el mundo puede transitar por el país, cambiar de domicilio y residencia, pues con las debidas notificaciones que hay que hacer siempre a las autoridades. Eh, el artículo 51 es el derecho que tiene conexión con el acceso a la justicia, que dice toda persona tiene derecho de dirigir peticiones a las autoridades públicas. Eh, el artículo 52 habla sobre que todas personas tienen derecho a asociarse con fines lícitos. El 53, toda persona tiene derecho de reunirse público o privadamente sin permiso previo, con fines lícitos, sin armas, y las reuniones en lugares públicos que se regirán por la ley. Ninguna persona puede ser sometida a esclavitud o a servidumbre. Toda persona tiene derecho por parte del Estado a la protección de la seguridad ciudadana. El artículo 56 nos habla del derecho a nombre propio, a la identidad, a saber quiénes son nuestros padres, a tener el registro civil. El artículo 57 nos habla de la garantía de expresar libremente nuestros pensamientos. Ojo con esto, siempre y cuando se asuma la libre responsabilidad y no sean propagandas de guerra, ni mensajes discriminatorios, ni los que promuevan ningún tipo de intolerancia. Hay que estar muy pendiente con eso. Recuerden que nosotros tenemos libertad de expresión, pero limitada siempre a lo que nuestra Constitución y nuestras leyes establecen. La comunicación es libre y plural, del artículo 58. En el artículo 59 nosotros tenemos libertad de religión y de culto. Por supuesto, esto se rige y se autorizan las religiones a través de nuestro Ministerio Popular de Interior y de Justicia. Todos los venezolanos y las venezolanas, artículo 60, tenemos el derecho a que se nos proteja el honor, la vida privada, la intimidad, la propia imagen. A veces hay gente que está hablando mal de nosotros por allí. Bueno, entonces de repente el juez de paz comunal puede hacer una campaña de educativa sobre eliminar el chisme, pues, como se dice, o de hablar mal de una persona, llamarlo y mediar. Es eso que les he dicho, muchachos. El hombre no es malo por naturaleza, ni la mujer. Es simplemente que yerra, pues, que se equivoca, porque cree que lo que está haciendo está bien. Porque justamente hemos errado en su formación y en su educación. Una vez que lo formemos, el hombre ya no incurre en los mismos errores, la mujer no incurre en los mismos errores. Porque si no, sería como que el hombre dijera, mal, tú eres mi bien. Y eso es antagónico. Es decir, nosotros no podemos querer el mal porque por sí, sino que hacemos mal porque no sabemos qué es el bien. Entonces, las campañas educativas que ustedes realizan de comportamiento vecinal son importantísimas. Entonces, la protección al honor, a la vida privada, y esto todo se resuelve conversando, ¿no? A la reputación, a la confidencialidad.
eh, a los mensajes de textos insultando a las personas, del honor, la intimidad personal y familiar, en el ejercicio de sus derechos, todo eso es cuestión de conversarlo y de lograr acuerdos y de educar. Toda persona tiene libertad de conciencia y puede manifestarla siempre que no constituya delito. Luego vienen unos derechos importantísimos que son ya derechos políticos, de referéndum popular, y nos continuamos en el artículo 5 con los derechos sociales y de familia. Fíjense que en esta clase importante vamos, lo que los abogados llaman una exegética, es decir, vamos analizando artículo por artículo muy someramente, nosotros vamos a ir profundizando, pero sí quiero a manera enunciativa que ustedes conozcan este catálogo de derechos humanos interesantísimo, el mejor de los catálogos de derechos humanos que tiene la humanidad y que ustedes van a conocer y que van a practicar. El artículo 75 dice: el Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Ahí hay una serie de competencias que vamos a ver que ustedes van a tener dentro de esas violencias de género, como tomar algunas medidas inmediatas cuando se esté presentando algún hecho de violencia en nuestra comunidad y inmediatamente comunicar a las autoridades competentes. Vamos a tener especialistas que van a tratar ese tema con todos ustedes. La maternidad y la paternidad tienen que ser protegidas inmediatamente. Se protege el matrimonio también entre un hombre y una mujer. Los niñas, niñas, adolescentes son sujetos plenos de derechos y estarán protegidos por la legislación. Esto siempre hay algún problema, algún vecino se queja de que si el niño con la pelota y esto, pero bueno, tenemos que desarrollar esos espacios para que nuestros niños puedan jugar y puedan desarrollarse completamente. Y todos tenemos que entender que ese derecho a jugar de los niños no puede ser cercenado, que ellos son niños y niñas y que tenemos que cuidarlos y respetarlos, porque tenemos que entender que cuando cada uno de nosotros tiene un hijo, tiene todos los hijos de los demás, que todos los hijos de los vecinos son hijos de nosotros también. Entonces esos son aspectos que la educación tiene que ir desarrollando. El derecho de los jóvenes y de las jóvenes, por ejemplo, porque un juez de paz no puede fundar una asociación para la lectura, y leer libros, leer el pensamiento, por ejemplo, de nuestro comandante Chávez, leer los libros más fundamentales de nuestra literatura. Es decir, nosotros podemos hacer todos estos eventos para que nuestra juventud, promocionar cursos sobre el manejo de todos los programas informáticos, etcétera, etcétera. Esto es parte del desarrollo de la cultura dentro de la sociedad, que son trascendentales para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes se distraigan de baile. A ellos les encanta bailar, bailes de nuestra cultura, me refiero. Eh, pues, ¿quién no pudiera? De canto, ¿no? Son eventos que el juez de paz, dentro del desarrollo de la cultura de cada una de las comunidades, siempre debe de fomentar, ¿no? Sobre todo para nuestros jóvenes y para nuestras jóvenes, inclusive hasta el desarrollo de algunas formas de profesión, ¿no? El Estado garantizará a los ancianos y a las ancianas el pleno ejercicio de derechos y garantías, esto de llevarle eh, la felicidad a los que nos han criado, a los que nos han educado, es tan importante y esto puede un juez de paz organizarlo de forma extraordinaria junto con la comuna. La personalidad las personas con discapacidad o necesidades especiales tenemos que garantizarlas dentro de nuestra comunidad, colaborar entre todos para un derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica. Se pueden dar hasta cursos de formación cultural que tienen que ver hasta con la cocina, cómo debemos alimentarnos, cómo debemos comer, son partes de esa cultura vecinal, de humanizar las relaciones vecinales. Fíjense qué importante este artículo 82 y comunitarias. Fíjense que sí habla nuestra constitución de comuna, que algunos han hecho críticas que no, la comuna está presente en cada artículo de esta constitución. La satisfacción progresiva de ese derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y las ciudadanas. Fíjense qué importante. La salud como derecho fundamental, entre todos cuidarnos. Eh, el derecho del artículo 86, toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público. El artículo 87, toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. Eh, el artículo 88 es importante, el Estado garantizará la igualdad y equidad entre hombres y mujeres en el ejercicio no solamente del derecho de trabajo, sino de cualquier otro derecho que tengamos los venezolanos y las venezolanas.
¿no? Aquí están los derechos de los trabajadores, que esta constitución es extraordinaria con los trabajadores para su desarrollo. En el artículo 98 está ya el contenido de los derechos culturales y educativos, los que hemos hablado. La cultura, la creación cultural es libre. Esa libertad comprende el derecho a la producción y divulgación de obras creativas. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual. El artículo 99, los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y el Estado la fomentará y ustedes están allí para formar todo ese patrimonio cultural, nuestros bailes originarios. El artículo 100, las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial. El Estado garantizará la información cultural. El artículo 102 ya empieza a hablar sobre la educación como un derecho humano y un deber social fundamental, que es democrática, gratuita y obligatoria. El derecho que tiene toda persona a una educación integral y de calidad permanente, el 103. El artículo 105 sobre los títulos, bueno, toda persona que demuestre una capacidad puede homologarse el conocimiento. Los derechos económicos, toda persona puede dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que lo que establezca la Constitución y la ley. Eh, no se decretarán 116 ni ejecutarán confiscaciones de bienes, sino en los casos permitidos con la Constitución. Todas personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de calidad. Después el 119, unos derechos importantísimos que son nuestros derechos de los pueblos indígenas. El 127, que son artículos de un gran contenido, que es el derecho ambiental, el derecho al manejo de nuestros desechos sólidos, que sé que siempre en las comunidades hay algún problema con las bolsas de basura, dónde se colocan, dónde no se colocan, y que a veces traen algunos problemas. Bueno, el Estado siempre tiene el deber de que cada generación proteja y mantenga el ambiente. Podemos hacer campañas de cómo sembrar algunos árboles, percibir algunos frutos, del manejo de la colectividad en el concha, cortar la grama del edificio, de la residencia, de crear colectivos que una fecha lo hagan uno, lo hagan otro. Y ya el artículo 130, que es el capítulo 10, el título tercero, empieza a hablar sobre los deberes de los venezolanos. Esto es un elemento importante que tiene que ser objeto de campañas trascendentales que realicen nuestros jueces y juezas de paz, como es el de honrar y defender a la patria, a sus símbolos, a sus valores culturales, de resguardar y proteger la soberanía. Son elementos que algunos han perdido por allí y que nosotros tenemos que hablar constantemente de los intereses de la nación. El 131, toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta constitución y las demás leyes. El 132, toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales. Fíjense que no habla ni siquiera de la responsabilidad como trabajador de una empresa, sino nuestras responsabilidades sociales. Todos tenemos el derecho de participar solidariamente en la vida pública, política, civil y comunitaria, otra vez el concepto de comuna, y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como convivencia de la democracia y la paz social. Ustedes saben que a veces la gente me pregunta, los muchachos que estudian filosofía del derecho, que es una de las materias que yo doy en el pregrado, y me preguntan por qué el desarrollo de la democracia fue tan potente en Atenas. Y el concepto era que los atenienses lograron entender en ese democracia, o sea, el gobierno de la comuna, que es exactamente la traducción griega, el gobierno de la comuna, que todos tenían que participar. Es decir, no era algo coercitivo, sino que todos sabían que tenían que participar. Y entonces las familias enteras iban a los actos públicos. Cuando había que tomar una decisión en la polis griega, cuentan los libros de la historia que iban más de 3.000, 4.000 personas a los sitios donde se reunían los griegos eh, para poder dirimir los grandes temas, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante sobre la responsabilidad que tenemos todos de promover y de cumplir nuestras responsabilidades políticas y sociales, de participar en la comuna,
de participar. Si nosotros somos ingenieros, estamos en la comuna y somos ingenieros de sistemas, por ejemplo, nosotros podemos darle cursos a los jóvenes, ¿por qué no? Un día sábado, un día domingo, inclusive en las mañanas. Y entonces todo esto se puede organizar para buscar el conocimiento. Si yo soy mecánico, es tan importante hoy en día, y sé de mecánica, ¿por qué no darle un curso a los muchachos? De cómo limpiar los inyectores, de cómo cambiar los frenos. Es decir, es cuestión de organizarnos para enseñar el conocimiento de los que yo tengo. Que cada uno de nosotros ha desarrollado en la vida. Esto es importante, esa es una función social, todos debemos sentirnos parte de la comuna y trabajar por esa comunidad. Solo así se logra la paz comunal y vecinal. Eh, Toda persona tiene el derecho y el deber de prestar el servicio militar, y el 135, que allí sí concluyen ya esta parte del título tercero de los derechos humanos, dice: las obligaciones que corresponden al Estado conforme a esta Constitución y la ley en el bienestar general y social no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humana, corresponden a los particulares según su capacidad. Es decir, no que tiene que hacer el Estado por nosotros, sino que podemos hacer nosotros por todos nuestros vecinos, ¿no? Este es un elemento importantísimo. Aquí está que nosotros tenemos que participar, y es una obligación de todos los venezolanos y las venezolanas compartir, vivir en sociedad, vivir en paz y transmitir conocimientos a todos nuestros hijos que están dentro de la comuna. De manera que estos son aspectos importantes que ustedes tienen que desarrollar dentro de lo que es estos deberes que están en la Constitución, ¿no? Yo quería hablarles un poquito de las competencias rápidamente. El artículo 8, fíjense que el artículo 8 es un artículo que nosotros vamos a profundizar, porque es un artículo fundamental, yo lo considero fundamental en nuestra formación. Dice: ¿cuáles son las competencias de los jueces y jueces de paz? Ya nosotros sabemos qué es competencia, qué es jurisdicción, ¿no? Dice: primero, conocer de los conflictos o controversias que en su ámbito local, es decir, territorial, se susciten entre personas naturales, que somos nosotros, ¿sí? La naturaleza, el individuo, o personas jurídicas, compañías, sociedades de responsabilidad limitada, compañías anónimas. Cuando el asunto controvertido sea de naturaleza patrimonial, conocerá de este si la valoración que le den las partes no excede de 1000 veces el tipo de cambio oficial. Es decir, si la cuantía del asunto que están conociendo de esas personas jurídicas o naturales es hasta 1000 unidades de mayor cotización por el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela, que es un organismo importantísimo en la estructura que dirige el aspecto monetario de la República, tiene una página que nosotros tenemos que indagar, que tenemos que conocer, y en esa página se establece el valor de cambio del bolívar con relación a varias monedas. ¿Cuál es la moneda que tiene mayor cotización de cambio dentro de esas monedas que cotiza el Banco Central? Es el euro. Entonces, el euro, repito. Entonces, ¿hasta cuándo podemos conocer nosotros? Hasta una competencia monetaria de hasta 1000 euros. Entonces, tenemos que ver el cambio del día en que se introduzca esa solicitud o esa demanda de patrimonial hasta 1000 euros. Entonces, esto es importante. Conocer de los conflictos o controversias derivadas de la relación arrendaticia que no estén reservadas a otras autoridades, esto lo vamos a desarrollar en una clase especial. Conocer los conflictos o controversias entre miembros de la comunidad relativos a la aplicación de las ordenanzas de convivencia, cartas comunales, reglamentos de convivencia, esto es importantísimo. Conocer de los conflictos o controversias entre miembros de la comunidad relacionados con el funcionamiento, actuación y administración de las organizaciones vecinales. Actuar como órgano de recepción en los casos de violencia de género. Esto lo vamos a explicar muy bien en su oportunidad, en los términos establecidos en la ley que regula la materia, pudiendo dictar ustedes medidas de protección y seguridad a favor de las víctimas o del núcleo familiar. Recuerden que nosotros siempre somos jueces de protección. ¿Qué significa de protección? Que nosotros no solamente dirimimos una controversia entre dos particulares, porque nuestras decisiones y nuestro resultado de la mediación y de la conciliación no va solamente a afectar a dos personas, va a afectar a todos los miembros de la comuna,
Por eso no se los llama jueces ordinarios, sino somos unos jueces de protección. Tienen que ver con toda una colectividad porque nuestras decisiones, sin duda alguna, van a tener afectación o extensión a la comunidad, ¿no? Coadyuvar en el seguimiento y cumplimiento de esas medidas de convivencia familiar y de obligaciones de manutención dictadas por los tribunales de niños, niñas y adolescentes. Sobre esto tendremos preparación especial. Velar por el respeto de los niños, niñas, adolescentes, adultos o adultas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad. Conocer de la acción emanada de propiedad, tenencia y protección de animales domésticos. Esto es un elemento muy importante que nuestro fiscal general ha hecho un énfasis extraordinario y ha traído a la palestra pública, que uno no entiende cómo personas dañen a nuestros animales. Conocer de los conflictos o controversias que se susciten entre los miembros de organizaciones socioproductivas de la comunidad. Conocer de las controversias relacionadas con las actuaciones de los propios consejos comunales y organizaciones del poder popular. Promover campañas educativas. Esto es muy importante del juez de justicia de paz en materia de valores ciudadanos, paz, convivencia solidaria, derechos humanos y resolución de conflictos. Promover la adopción de ordenanzas, cartas comunales, reglamentos de consejos comunales, de convivencia. Solicitar, ustedes pueden solicitar el apoyo de la Policía Municipal, Estatal o Nacional cuando así lo requieran para el efectivo cumplimiento de sus funciones y las demás previstas en las leyes. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque estos son todos los elementos de convivencia que nosotros vamos a ir desarrollando en clases especiales, ¿no? Yo quería también hablarles un poquito sobre los aspectos de la ética, ¿no? Porque recuerden que nosotros tenemos algunos elementos cuando seamos jueces y juezas de paz. Nosotros no podemos conocer de casos de nuestras propias familias. Nosotros no podemos estar emitiendo opinión a los vecinos sobre casos que estamos conociendo. Ustedes tienen que tener mucha ponderación con esos elementos, porque van a tener dos tipos de procesos, uno de mediación y conciliación, donde estoy seguro que el 98% de esas solicitudes que hagan nuestros vecinos van a terminar en esos procesos de mediación. Pero si no se logra la mediación y no se logra la conciliación, ustedes van a entrar a un proceso de arbitraje, que es un proceso donde ya va a haber una audiencia. Bueno, en la audiencia de mediación y conciliación también va a haber una audiencia, pero en este proceso se van a evacuar pruebas, y ustedes van a decidir, ¿no? Entonces ya es un elemento mucho más trascendental este procedimiento de arbitraje, ¿no? Vamos a concluir ya esta clase con los aspectos de la ética, del ethos griego, de ese concepto que desarrolló sobre todo Aristóteles. Aristóteles escribió muchos libros sobre la ética, como les decía, la ética Nicómaco, la ética a mi hijo, ¿no? Y el pensamiento de Bolívar estaba que la educación forma al hombre moral. Para formar al legislador y al juez, decía Bolívar, se necesita ciertamente educarlo en una escuela de moral, de justicia y de leyes. Entonces, esto lo ha asumido la Comisión Especial de Justicia de Paz Comunal de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, y aquí está presente la Escuela Nacional de la Magistratura para ejecutar las instrucciones que nos dé esa alta comisión del Tribunal Supremo de Justicia con relación a la formación de nuestros jueces y juezas de paz, porque Bolívar decía que es fundamental educar a nuestros jueces, ¿no? Fíjense, nosotros pudiéramos hablar entonces de todos estos elementos que se le prohíbe a un juez y a una jueza. Fíjense, por ejemplo, los jueces y juezas de paz comunal en el artículo 9, si ustedes lo ven allí, se les prohíbe recibir dádivas, obsequios o beneficios de alguna de las partes involucradas, ¿no? Un conflicto o una competencia. Mire, yo recuerdo un día, yo era tan complicado en ese aspecto, o sea, tan rígido en ese aspecto, que yo recuerdo un día en Guárico que una señora ganó un caso y, y al día siguiente estaba tan emocionada que agarró y trajo un poco de queso, trajo mucho queso. Y entonces llegó al tribunal con el queso y entonces mi secretaria, que sabía cuál era la política que yo tenía en el tribunal, le dijo, mire señora, nosotros aquí no podemos recibir
ninguna dádiva, ningún queso, ninguna, no, es que esto no es para, y la señora como sabía la fama que yo tenía, agarró y se fue corriendo y dejó el queso allí. Bueno, yo no puedo encontrar más a la señora y el queso es una cosa fungible, que se deteriora. Entonces yo le dije al alguacil, mire, agarre el queso y llévelo para donde están nuestros niños en las casas de abrigo, y por favor entréguelo allí para que esta noche pues disfruten de esa comida. Pero los jueces, miren, y los jueces de paz comunal, inclusive lo siguiente, muchachos, vean esto, es posible que algún vecino que sabe que a futuro va a tener un caso, empiece a usted a tratarlo muy bien y a regalarle cosas. Oye, vale, pues yo tengo aquí esto, porque sabe que el día de mañana, eso no lo sabe usted, pero lo tiene ya tramado él, que va a meter una demanda, y va a intentar una solicitud ante su tribunal. Entonces ya lo tiene como, cree él que lo tiene usted atado. Mire, ser juez es muy difícil. Uno no puede recibir regalos de nadie, de nadie. Inclusive que no te, aquí la ley dice que tenga un procedimiento, no lo tenga o no lo tenga. No reciba de nadie nada, porque usted tiene que mantener ese equilibrio. Pues después tiene que inhibirse, o lo van a recusar. Mire, es que el doctor recibió una serie de cosas de fulano de tal. No podemos hacer eso, no podemos recibir. Es un apostolado el que ustedes están ejerciendo. Recomendar o sugerir servicios de abogado de libre ejercicio, tampoco podemos hacerlo. Nosotros podemos recomendar, mire, que lo asesore fulano, que lo asesore, no. Nosotros tenemos que observar la confidencialidad de los casos que estamos tratando. No podemos hablarlo ni con nuestras esposas, ni con nuestros esposos, ni con los hijos. Ese es un mundo nuestro, como juezas y juezas. No podemos comentarlo con nadie, ni con el vecino que es amigo. Oye, tú sabes que fulano tiene un caso. No, 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 no. Tenemos que ser muy reservados. ¿Ok? Recuerden que la responsabilidad social no solamente es un valor superior que está en el artículo 2 de la Constitución, sino que en la parte final del 255, que está la formación de los jueces, habla también de la responsabilidad de los jueces. El 49.8 habla de la responsabilidad de los jueces. Y el 267 de la Constitución también habla de la responsabilidad de los jueces. Sepan ustedes que nosotros tenemos un código de ética del juez y juez que es de 2015, creo que está publicado en Gaceta Oficial 6207 del 28 de diciembre de 2015, ¿no? Que establece principios fundamentales. Yo les voy a hablar un poquito, ya esto para terminar, ¿no? De cuáles serían mis recomendaciones como juez que he sido toda la vida para obtener un comportamiento ético. Lo primero que nosotros como jueces y juezas tenemos que hacer es comportarnos conforme a la Constitución y a las leyes. Por eso tenemos que conocerlas. Nosotros, como dice nuestra magistrada, la doctora Tania D'Amelio, la presidenta de la Sala Constitucional y de la Comisión de Justicia de Paz, es una mujer extraordinaria. Nosotros no los vamos a dejar con esta formación inicial. Nosotros vamos a tener una formación continua y vamos a ir a donde están cada uno de ustedes a formarlo. Y nosotros tenemos una serie de leyes que tenemos que revisar. Yo aquí, por ejemplo, tengo casi 30 leyes que están desde propiedad horizontal, protección de la fauna doméstica, libre y en cautiverio, la ley orgánica del ambiente, la ley de registro público y notariado, la ley orgánica para inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad, la ley de lenguaje de género, es una ley maravillosa que tenemos que aprender. Los jueces y juezas de paz tenemos que hablar con lenguaje de género, lenguaje inclusivo. La ley de regularización y control de arrendamientos de vivienda, arrendamientos comerciales, la ley orgánica de gestión comunitaria, la ley constitucional contra el odio, que es importantísimo, la ley orgánica de las comunas, la ley orgánica del sistema económico comunal, la ley orgánica de atención y desarrollo integral de las personas adultos mayores, la LOMNA, la ley de residuos y de desechos sólidos, la ley para la protección de las familias, la ley contra la corrupción, la ley orgánica de la jurisdicción de paz, la ley orgánica de los consejos comunales, la ley orgánica del poder popular, la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, la ley contra el desalojo arbitrario de vivienda, la ley de Contraloría Social, la ley de planificación pública y popular, las garantías del proceso en general, los derechos humanos que seguiremos ampliando. Hablaremos sobre lo que son los medios de prueba, sobre los procesos de justicia y paz comunal. Bueno, de manera que aquí tenemos todo un conjunto de elementos que los van a preparar. Por eso ustedes tienen que sujetarse siempre partiendo de la Constitución. Nunca olviden eso. Siempre, aquí está todo.
¿ok? Recuerden que nosotros, si sabemos que tenemos un familiar en un caso que estamos conociendo, o si hemos emitido opinión sobre ese caso, por eso nosotros tenemos que estar calladitos. De repente llega un vecino y nos dice, mire, usted sabe que hay un conflicto entre fulano y fulano, porque este le pone la basura al otro. Nosotros no tenemos que emitir opinión. Nosotros tenemos, bueno, seguramente el día de mañana van a ir al Tribunal de Paz Comunal y nosotros vamos a resolver ese problema. No podemos emitir opiniones a nadie, porque si no después tenemos que inhibirnos, porque ya nosotros dijimos cuál era la solución. Entonces, si no, nos van a recusar. ¿Ok? Nosotros tenemos que garantizar la progresividad de los derechos humanos y tenemos que tener un compromiso permanente e irrenunciable con la sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica, multicultural, pluripolar, en la protección de los derechos humanos, de los principios, de los valores y de las normas constitucionales. Muchachos, muchachas, nosotros como jueces debemos respetar el debido proceso que está acá. Tenemos que notificar a la querellada a través de una notificación personal. Tenemos que agotar esa notificación personal para que él sepa que se le está juzgando y explicarle ahí en esa notificación por qué se le está juzgando. Porque fíjense, eso viene de la época de Marco Aurelio. Ustedes saben quién era Marco Aurelio, fue un emperador de Roma que tiene un libro muy bonito sobre, fue un estoico. Él tiene una obra chiquitica, muy bonita, se llama Meditaciones de Marco Aurelio, que sirven para uno siempre tener ponderación en la vida. Y Marco Aurelio se percató de que en los procesos romanos se les notificaba a las personas, se les agarraba por la oreja el alguacil y le decía, mira, acuérdate que tal día tienes que venir al tribunal. Ah, bueno, pero ¿y venir a qué? ¿O ir a qué? Entonces Marco Aurelio dijo, mire, cuando a alguien se le notifica, tiene que explicársele, tiene que anexársele lo que nosotros los abogados ordinarios llamamos una compulsa, una copia de qué es la solicitud de lo que se le está llamando, para que él pueda que defenderse en la audiencia. Recuerden que entonces tenemos que, sobre todo, garantizar el derecho de llamar debidamente a la persona para que tenga presencia en el juicio. Los abogados decimos dies of court, el día en el tribunal, para que él esté ese día allí y pueda defenderse. Entonces tenemos que notificarlo. Nosotros tenemos que argumentar bien nuestras decisiones. ¿Cuáles son los argumentos? Las razones del por qué nosotros tomamos una determinada decisión. Nosotros no podemos incurrir en retardos en decidir. Tenemos que apegarnos a los tiempos que establece la ley. Debemos realizar una actuación ponderada y decorosa con los querellantes. Cuando ellos están allí en conflicto, nosotros tenemos que tratarlos con mucha dignidad, por igual, con imparcialidad. Tenemos que tratar a nuestros auxiliares del tribunal con mucho respeto, porque los funcionarios van a ser los primeros que nos van a ver a nosotros cómo nos comportamos. Tenemos que tener una conducta en la comuna que fortalezca la confianza del resto de los comuneros. ¿Okay? Nosotros tenemos que llevar un nivel de vida acorde a nuestras probabilidades. No puede ser que yo sea un juez y entonces ande con un carro de esos importados gigantescos, porque ¿y de dónde lo saqué? O andar con una ropa de esas. No, nosotros tenemos que llevar una vida acorde a lo que nosotros ganamos, a nuestras probabilidades y por supuesto a la dignidad de nuestra investidura. Lamentablemente cuando uno juega así, de repente uno no puede andar con unas ropas que no son las adecuadas, a ver, sino que todo sea conforme a nuestras posibilidades, ¿no? Nosotros tenemos que estar a disposición, muchachos, esto es importante, de la comunidad. Siempre con un carácter afable, como un mediador, como un conciliador. Repito que nosotros no podemos precipitarnos en emitir opiniones. Tenemos que participar lo más posible en actividades educacionales, culturales, sociales, recreativas. Nosotros no podemos realizar nuestra promoción personal. Yo soy aquí. No, no, no. Nosotros tenemos que ser los más ponderados y los más equilibrados. No podemos llevar a cabo conductas indecorosas, como por ejemplo embriaguez. Nosotros no podemos estar por allí. Mire, a veces la gente dice, concha, Guillermo, pero tú ni gritas. Y yo le digo, bueno, es que yo he sido juez siempre. El juez no tiene que gritar para hacer cumplir sus decisiones, ni puede alterarse, ni puede entrar en estado de ira. Inclusive uno puede ir hasta un juego de pelota. Yo, por ejemplo, con el respeto de todos, yo soy de los Tiburones de La Guaira. Y fíjense, este año nos eliminaron de primero, veníamos de ser campeones del Caribe y nos eliminaron. Bueno, no tuvimos mucha suerte este año. Pero cuando uno va a un juego de pelota, uno no puede ponerse a gritar si es juez,
si es jueza, como son ustedes, al pitcher contrario y decirle cosas allí. Mira, estás asustado, ¿no? O, por ejemplo, ganamos y agarrar el vaso de cerveza. No, esas no son conductas. Nosotros ya somos jueces y juezas de paz. Ustedes han sido juramentados. Entonces tenemos que tener un comportamiento digno. Por más que somos venezolanos y la pasión la tenemos por dentro, ya tenemos una especie de comportamiento que tiene que ser ponderado porque el comportamiento que nosotros tengamos en la sociedad nos va a merecer el respeto o no. Eh, no podemos reunirnos con las partes por separado. Que mira, vale, nos vemos en mi casa, vente para hablar de... No, no podemos. Las reuniones con las partes son en el local donde esté el tribunal. ¿Okay? Esto es importante. Como les decía, nosotros no podemos recibir ningún regalo, ni de Navidad, ni de nada, no, 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 no. No podemos constreñir a nadie, no podemos, mire, yo soy el juez de paz y yo voy a, no, ni intimidar a personas por el solo ejercicio de nuestro cargo. Y no podemos utilizar nuestro cargo para procurarnos prerrogativas personales. Si hay una cola porque nos van a dar una asignación de algo, nosotros no podemos llegar y, mira, yo tengo que estar primero porque yo soy el juez de paz comunal. No, aquí todos somos iguales. Entonces, estos son consejos que yo les doy, que todos debemos tener para mantener ese concepto de ética y el concepto particular de moral dentro de nuestra comunidad, porque todos nos van a ver a nosotros como jueces y juezas. Y ese comportamiento de nosotros es muy importante. Tenemos que tener siempre una sonrisa, un carácter afable, estar alegre de la vida, de ser muy orgullosos de ser venezolanos y venezolanas y los descendientes de Simón Bolívar, porque somos lo más grande de la humanidad. Quizás seamos esa reserva en momentos en que hay grandes amenazas, hay grandes guerras. Nosotros los venezolanos significamos la reserva de la humanidad, de los principios morales y éticos de cómo actuar, de cómo profundizar la democracia. Justamente nos atacan porque nosotros somos el país más democrático del mundo, con más elecciones, con más participación popular. Y este aspecto de la justicia de paz comunal es un aspecto que desarrolla, como lo decíamos al comienzo, y para cerrar ya desde el comienzo, desarrolla ese concepto de lo que es la justicia y lo que es la democracia, el pueblo juzgando al pueblo. Bueno, mis jóvenes, todos mis jueces de paz comunal, quiero agradecerle por esta oportunidad que me han brindado desde al presidente de la República por su trabajo con esta ley, a la Asamblea Nacional nuevamente, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, de la Comisión de Paz Comunal, por esta oportunidad que se le brinda a la Escuela Nacional de la Magistratura de ser formadores de ese hombre y de esa mujer nuevo, que son ustedes, de esa alma y ese espíritu que va a dirimir las controversias. Yo les deseo todo el éxito del mundo. Cuenten con su comisión, cuenten con su Escuela Nacional de Jueces de la Magistratura, que vamos a estar presentes acompañándolos para que su función y su ejercicio sea todo un éxito. Muchísimas gracias.